Hola familia del lugar de su gracia, ¿cómo se encuentran el día de hoy? Espero que se encuentren bien, se encuentren contentos, se encuentren agradecidos, se encuentren en paz y confiando solamente en Dios. Espero que este día me hayas acompañado en lo que hemos denominado en el lugar de su gracia como el miércoles, día de ayuno. Si lo hiciste, qué bien. Si no lo hiciste, pues espero que la próxima vez lo puedas hacer. Amén. Así que esta semana celebramos, ¿verdad?, lo que se denomina como la llamada Semana Santa y hay algo que quiero compartirte el día de hoy en cuanto a eso, algo que considero que es muy importante y que va a ir abriéndole paso a la culminación, si lo puedo decir de esta forma, a nuestro servicio, a nuestra reunión de este domingo, donde vamos a celebrar la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, la resurrección de nuestro Salvador. Y antes de entrar al mensaje, quisiera en verdad hacerte la invitación para que vengas, para que juntos celebremos la resurrección de nuestro Salvador, de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, cada domingo, o cada día más bien, es especial, pero cada domingo es especial porque Dios nos da la oportunidad de podernos reunir en su casa para alabar, para adorarle a Él. Pero este domingo es un domingo muy especial porque deberíamos ya desde ahora estar ansiosos, estar emocionados, estar a la expectativa de lo que Dios va a hacer ahí en el lugar de su gracia. Y no solamente en el lugar de su gracia. Yo pienso que en todas las iglesias donde se alaba, donde se adora, donde se predica la sana doctrina, donde se predica la palabra de Dios, pues va a ser un día en el cual vamos a estar celebrando la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y tú, que no has tenido la oportunidad de estar con nosotros, pues yo desde ahora te quiero invitar para que no haya excusas, no haya pretextos, ¿ok? No haya nada que te impida el poder venir al lugar de su gracia para celebrar. Y mira, ¿sabes qué? No vengas solo, trae a alguien más, invita a un familiar, a un amigo, a una amiga, un compañero o compañera de trabajo, ¿ok? Así que estoy emocionado, estoy a la expectativa de que podamos tener de alguna manera nuestro lugar lleno, ¿verdad? Lleno. Acuérdate, para esos que quizá te lo estés preguntando, nosotros estamos tomando las debidas precauciones, ¿ok? El uso de la mascarilla, se te toma la temperatura y también se guarda lo que ha denominado como el distanciamiento social. Así que te invito en verdad para que este domingo puedas estar con nosotros ahí en el lugar de su gracia. Mira, antes de entrar al mensaje quiero decirte lo siguiente. La palabra resurrección, ¿ok? Esa palabra en el original viene o significa más bien, ¿ok? Un levantamiento, un volverse a levantar, un volver a la vida, ¿ok? Y para mí es bien importante, es el volver a la vida, ¿ok? Es el revivir, si puedo decirlo también así, de los muertos, ¿ok? Y yo quiero que tú experimentes una verdadera resurrección en tu vida espiritual. ¿Por qué te lo digo? Porque durante todo este tiempo de la pandemia, ¿ok?, pienso que en muchos de los casos hemos experimentado una muerte, un enfriamiento espiritual. Y yo creo que deberíamos de aprovechar este domingo como para decir, ok, este es el domingo de resurrección. Este es el día que celebramos la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, de nuestro Salvador. Yo necesito una resurrección en mi vida espiritual. Yo necesito experimentar un nuevo comienzo, ¿ok?, en mi vida espiritual. Yo necesito despertar,
si puedo decirlo así, de mi vida espiritual, porque he estado dormido, he estado casi muerto y necesito experimentar, una resurrección en mi vida espiritual. Por eso te hago la invitación para que este domingo puedas venir, nos puedas acompañar y podamos en verdad celebrar, podamos en verdad tener una fiesta espiritual donde vamos a celebrar la victoria de nuestro Señor Jesucristo sobre la muerte, la victoria de la cruz. Así que voy a estarte esperando en verdad, porque déjate de una cosa, me da mucho gusto, me da mucha alegría cuando tengo la oportunidad de verte. Cuando no te puedo ver o cuando no te he visto, pues me da pesar, me da tristeza, porque siempre pienso yo que no debería de haber nada más importante el domingo que el estar en la casa del Señor. Yo entiendo que algunos trabajan y mira, déjate digo, para las personas que están trabajando, es mi oración también que el Señor pueda cambiar tu horario para que tú puedas venir al lugar de su gracia. Yo creo que es tiempo también, como siempre lo he dicho, de restablecer nuestra relación con el Señor y también de poder tomar en serio nuestra relación con el Señor. Y yo creo que si en verdad queremos experimentar una resurrección, pues vamos a darle la oportunidad al Señor que lo haga este domingo a partir de la 1 de la tarde, ahí en el lugar de su gracia. Y que no solamente sea este domingo, sino que cada domingo en verdad nos vamos a proponer a estar ahí cada domingo. Porque acuérdate que la Biblia también nos dice y nos enseña que no debemos de dejar de congregarnos. ¿Y qué quiere decir cuando dice congregarnos? Es el ir a la casa del Señor. Si te consideras parte del lugar de su gracia, bueno, pues el lugar de su gracia es el lugar que el Señor tiene para ti, para que vengas, para que le alabes, para que le adores y para que seas alimentado de la palabra de Dios. Así que te voy a estar esperando este próximo domingo a partir de la 1 de la tarde. Y como te lo dije, invita a alguien más, lleva a algún amigo, alguna amiga, algún compañero de trabajo, llévate a la familia para poder celebrar este día tan especial. Así como celebramos la Navidad y celebramos el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, y quiero recalcar esto, que celebramos el acontecimiento, no tanto la fecha, sino más bien el acontecimiento, porque eso sí está registrado en la Biblia. Así como celebramos su nacimiento, vamos a celebrar su victoria sobre la muerte, su victoria en la cruz. Vamos a celebrar su resurrección. Amén. Bueno, no me quería extender mucho, pero lo considero que es algo muy importante. Así que si ya tienes tu Biblia, si ya tienes tu libreta, te voy a invitar a que vayamos al Evangelio de Lucas, capítulo 23. Lucas, capítulo 23, versículo 33. Lucas 23, versículo 33. Dice la palabra del Señor: y cuando llegaron al lugar llamado de la calavera, Gólgota, dice, le crucificaron allí. Y cuando dice le crucificaron allí, se está refiriendo a nuestro Señor Jesucristo. Dice, y a los malhechores, uno a la derecha y otro a la izquierda. Vamos a leerlo una vez más. Dice, y cuando llegaron al lugar llamado de la calavera, le crucificaron allí y a los malhechores, uno a la derecha y otro a la izquierda. Bueno, tú sabes perfectamente bien, para los que son del lugar de su gracia, que a mí siempre me gusta empezar el mensaje o la enseñanza con una pregunta. Y la pregunta es la siguiente: ¿alguna vez te has preguntado quiénes en verdad eran estos ladrones, estos malhechores, que así como los identifica el Evangelio de Lucas, capítulo 23, versículo 33, quiénes eran estos ladrones? Bueno,
se dice que no eran unos simples ladrones, en otras palabras, no eran unos ladrones, un cualquier ladrón o unos ladrones cualquiera, no. Dice que no eran unos simples ladrones. Y el hecho, la razón por la cual lo decimos es de que ellos hayan sido crucificados nos dice mucho. O sea, el hecho de que fueron crucificados nos dice mucho en cuanto a quiénes eran en verdad estos ladrones. Porque si tú no lo sabes, la muerte en la cruz, cuando se les daba el castigo, la muerte en la cruz era considerado como el castigo mayor. ¿Ok? Ese era considerado el castigo mayor. Entonces la muerte en la cruz era el castigo impuesto, ¿ok?, a los peores ladrones. ¿Ok? Mira lo que dice ahí en el libro de Deuteronomio, para que podamos entender. Mira, te lo voy a repetir una vez más. La muerte en la cruz era el castigo impuesto a los peores ladrones, y puedo decir a los ladrones más viles, a los ladrones peores, a los ladrones malos, más malos, ¿ok? Deuteronomio capítulo 21, versículo 33 nos dice: porque maldito por Dios es el colgado. Y si vamos al libro de Gálatas capítulo 3, versículo 13, nos dice: maldito todo el que es colgado en un madero. Ahora, cuando vemos nosotros la imagen del Gólgota, ¿verdad?, la imagen del llamado lugar de la calavera, ¿verdad?, cuando vemos la imagen de ese día, siempre vemos 3 cruces, ¿ok? La cruz que estaba en medio, la cruz donde fue crucificado nuestro Señor Jesucristo, conocemos la historia, y por si no la conoces, pues te lo digo. Mira, la cruz que estaba en medio, esa era o estaba reservada para Barrabás, porque Barrabás era conocido, o si puedo decirlo de esta forma, Barrabás era el ladrón más famoso, ¿ok?, más buscado de ese tiempo, ¿ok? Entonces la cruz que está en medio, esa era para Barrabás. Ahora, aquí hay algo bien importante, por eso a mí no solamente me gusta ver la definición de las palabras, sino también los nombres, porque cuando vemos el significado de los nombres, pues también nos dicen mucho. Y yo no sé si tú lo sepas, pero el nombre de Barrabás viene del arameo, ¿ok? Y en el arameo, Abba, porque si dividimos el nombre de Barrabás, es Bar-Abas, ¿ok? Bar-Abas, ¿ok? Y esa palabra Abba o Abbas quiere decir hijo del Padre. Por eso Bar es hijo, Abbas del Padre, o sea, hijo del Padre. Bar, hijo, Abba es Padre. Entonces, el nombre de Barrabás en el arameo quiere decir hijo del Padre. Y lo interesante de esto es que cuando él fue puesto en libertad, porque se acuerdan cuando dijeron, bueno, dijo Pilato, dijo: ¿a quién pongo en libertad? ¿Si a Jesús o a Barrabás? Bueno, entonces decidieron poner en libertad a Barrabás. Y luego viene la pregunta: ¿y qué voy a hacer con este Jesús llamado el Cristo? Y ahí fue cuando la gente gritó: crucifíquenlo, que sea crucificado. Entonces Barrabás es puesto en libertad. Barrabás, que su nombre es Hijo del Padre. Bueno, él fue puesto en libertad, y en el momento cuando él fue puesto en libertad, el verdadero Hijo del Padre, si podemos decirlo de esta forma, tomó su lugar. Ahora, volviendo a la pregunta, ¿quiénes eran estos ladrones? Bueno, se dice que probablemente eran judíos y eran rechazados por su propia gente y por los mismos romanos. También se dice que tenían un poco de conocimiento acerca de la persona de Jesús, acerca de saber quién era en verdad Jesús, ya que vivían en Israel. Ahora hay un punto bien importante en cuanto
a estos dos ladrones. En los escritos o en los libros apócrifos, o sea, los escritos o los libros que no fueron aceptados, que no fueron incluidos, que no fueron aceptados en el canon, o sea, en la lista oficial aceptada de los libros, se dice que uno de estos ladrones se llamaba Gestas y el otro se llamaba Dismas. Y según lo que dicen es que Gestas era el que estaba a la izquierda de Jesús y Dismas a la derecha de Jesús. Ahora, la pregunta es, ¿qué hicieron durante la crucifixión? O sea, ¿qué estaban haciendo estos ladrones durante la crucifixión? Bueno, yo quiero que vayamos ahí al Evangelio de Mateo. Mateo capítulo 27. Vamos a Mateo capítulo 27. ¿Ok? Que mira lo que dice Mateo capítulo 27, versículo 44. Dice, lo mismo le injuriaban también los ladrones que estaban crucificados con él. Ahora vamos a Marcos. Marcos capítulo 15. Marcos capítulo 15. ¿Ok? Vamos a leer el versículo o los versículos 23 y vamos a leer el versículo 20. Vamos en el capítulo 15, vamos a leer del versículo 25 en adelante. Mira lo que dice. Dice, era Marcos 15, versículo 25. Era la hora tercera cuando le crucificaron. Y cuando dice la hora tercera se está refiriendo, si lo puedo decir así, eran las 9 de la mañana. ¿Ok? Y el título escrito de su causa era El Rey de los Judíos. Crucificaron también con él, o sea, con nuestro Señor Jesucristo, a dos ladrones, uno a su derecha, ¿ok? Y el otro a su izquierda. Y se cumplió la escritura que dice, y fue contado con los inicuos, y los que pasaban le injuriaban, meneando la cabeza y diciendo, va, tú que derribas el templo de Dios y en 3 días lo reedificas, sálvate a ti mismo y desciende de la cruz. De esta manera, también los principales sacerdotes, escarneciendo, se decían unos a otros con los escribas, a otro salvó, a sí mismo no se puede salvar. El Cristo, Rey de Israel, descienda ahora de la cruz para que veamos y creamos. También los que estaban crucificados con él le injuriaban. No sé si lo captaste, no sé si te llamó la atención para poder contestar la pregunta que ¿qué hicieron durante la crucifixión? Bueno, medita cuántas veces se usa la palabra injuriaban. ¿Ok? Y esta palabra injuriaban que viene de la palabra injuriar y quiere decir que estaban ofendiendo, ¿ok? Estaban insultando, se estaban burlando de nuestro Señor Jesucristo. O sea, se estaban burlando, dice la palabra, le injuriaban. O sea, y lo dice varias veces. Y esta palabra, como vuelvo y te lo digo, nos dice que lo estaban ofendiendo o que lo estaban insultando y que se estaban prácticamente burlando de él, porque como dicen, a otro salvó, a sí mismo no se puede salvar. Entonces, ¿qué es lo que estaba pasando o qué fue lo que hicieron estos dos ladrones? Y no solamente los ladrones, sino también la gente que estaba ahí, pero vamos a enfocarnos a lo que estaban haciendo estos ladrones. La palabra, como vuelvo y te lo digo, nos dice que estaban injuriando. Y es la palabra ofender, es la palabra insultar, es la palabra que se estaban burlando. Pero a pesar de eso, fíjate lo interesante de esto. A pesar de que se estaban injuriando, a pesar de que se estaban burlando, estaban ofendiendo, estaban insultando a nuestro Señor Jesucristo, ¿qué fue lo que dijo Él? ¿Qué fue lo que dijo Él? ¿Ok? Mira lo que dice ahí en Lucas capítulo 23. ¿Ok? Vamos a Lucas rapidito. Capítulo 23.
Vamos a leer el versículo 34. Lucas, capítulo 23, ¿ok? Versículo 34. ¿Qué dice? Dice, y Jesús decía, fíjate, o sea, medítalo, medítalo. Porque mira lo que Jesús dice, ¿ok? En todo ese tiempo en el que se estaban burlando de él, lo estaban ofendiendo, lo estaban insultando, lo estaban injuriando. Mira lo que Jesús hace. Dice el versículo 34. Y Jesús decía, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Imagínate a Jesús ahí en la cruz. No solamente, si puedo decirlo así, sufriendo, no solamente aguantando el dolor de lo que era la crucifixión, de estar colgado allí en un madero, y luego, encima de eso, toda la gente, especialmente esos dos ladrones, ¿ok? Dice la palabra que se estaban burlando, que lo estaban insultando, que lo estaban ofendiendo. Y en medio de todo eso, Jesús pudo haber hecho alguna otra cosa, pero lo que hizo fue decir, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y yo a veces cuando medito en esto me pongo a pensar que esas palabras, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen, causaron un impacto tremendo en la mente, en la conciencia de uno de los ladrones, el cual puedo imaginarme que sintió convicción y ¿sabes qué? Se arrepintió. Mira lo que dice ahí en Lucas capítulo 23. Vamos a leer del versículo 39 en adelante y quiero que pongas mucha atención. Dice, y uno de los malhechores que estaban colgados, vuelve a usar la palabra, le injuriaba. O sea, lo estaba ofendiendo, lo estaba insultando, se estaba burlando. Y le decía, si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Respondiendo el otro, le reprendió diciendo, ¿ni aún temes tú a Dios? Fíjate lo que le dice, ¿ni aún temes tú a Dios? Estando en la misma condenación, ¿ok? Nosotros, o sea, tú y yo, a la verdad, justamente padecemos porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos. Mas refiriéndose a Jesús, ningún mal hizo. Por eso cuando Jesús dijo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen, esas palabras causaron un impacto en la mente, en el corazón de esta persona, porque mira lo que dice ahí en el versículo 42. Y dijo a Jesús, acuérdate de mí. Fíjate, le dice, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. ¿Y qué le dice Jesús? Entonces Jesús le dijo, de cierto te digo que hoy, no mañana, no pasado mañana, no el próximo año, no la próxima semana, sino le dice Jesús, de cierto te digo que hoy estarás conmigo, ¿dónde? En el paraíso. Y esa palabra paraíso, ¿ok? Literalmente significa parque o jardín, ¿verdad? Pero también significa ese lugar placentero para, o si puedo decirlo así, designado, reservado para los justos, ¿ok? Ahora, ¿cuál es la lección, si puedo decirlo de esta forma, en cuanto a las tres cruces? Bueno, algo que te compartí para los que tuvieron la oportunidad de estar ahí ese domingo, algo así rapidito porque me llamó la atención cuando vi esa imagen ahí en la pantalla de las tres cruces. Bueno, mira, ¿cuál es la lección o qué aprendemos en cuanto a las tres cruces? Bueno, uno
de esos ladrones murió en pecado. O sea, murió en pecado. Mira lo que dice una vez más el versículo 39. Y uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaba, diciendo: si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Este ladrón, si lo puedo decir así, tuvo la oportunidad de recibir salvación, tuvo la oportunidad, si puedo decirlo, de ser salvo. Estaba al lado del Hijo de Dios, el cual estaba muriendo, si podemos decirlo también, estaba muriendo tanto por los pecados de esa persona como por los míos, ¿verdad? Desafortunadamente falló el no ver esa oportunidad de no ir a una muerte eterna. Él tuvo la oportunidad ahí también de arrepentirse, de pedir perdón por sus pecados, ¿verdad? ¿Y por qué te digo esto? Porque mira, tuvo la oportunidad, así como tú que me estás viendo ahorita, que quizá no has aceptado al Señor como tu Salvador. Mira, tienes la oportunidad hoy de aceptarlo como tu Salvador, de abrirle tu corazón a Él, de no ser como este ladrón que no quiso reconocer, que no quiso aprovecharse de esa oportunidad. Y no me quiero salir del tema, pero el Señor lo pone. En verdad, si tú no has aceptado al Señor Jesucristo como tu Salvador, hazlo ahora. Hazlo ahora. Si quieres, llámame y oro por ti y juntos, ¿verdad? Hacemos esa oración de salvación, pero no pierdas la oportunidad porque uno nunca sabe cuánto tiempo de vida tenemos. Entonces, si no lo has aceptado y lo quieres aceptar el día de hoy, con mayor razón te vamos a estar esperando el domingo para que juntos no solamente vamos a celebrar tu nuevo nacimiento, sino también vamos a celebrar la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué te digo que nunca te pierdas la oportunidad? Bueno, a mí una vez mi jefe ahí en la escuela, la persona de la cual yo te hablo mucho porque en verdad él fue y sigue siendo una tremenda bendición para mi vida, Él una vez dijo que un viejo proverbio oriental dice que hay 3 cosas que no regresan. La primera es las palabras que salen de nuestra boca. Cuando las palabras salen de nuestra boca, ya no regresan. Dice que la otra cosa que no regresa es la flecha cuando se lanza. Cuando se lanza la flecha se va y ya no regresa. Y la tercera cosa que no regresa es la oportunidad cuando se pierde. Por eso te digo a ti que no has aceptado al Señor como tu Salvador, ¿verdad? Que este sea el día, que este en verdad sea el día en el que tú digas, lo voy a aceptar. Ahora, volviendo al primer ladrón, este seguía la corriente, todos estaban insultando a Jesús y este ladrón decidió hacer lo mismo. O sea, es fácil seguir al mundo, pero date cuenta, si analizas la vida de este primer ladrón que mencionamos, si analizas la vida de esta persona, ¿verdad? Te vas a dar cuenta de que ya no leemos nada de él en la palabra, ya no leemos nada de él en la Biblia, solamente esta parte donde él estaba siendo crucificado al lado de Jesús. Ahora, el segundo ladrón lo vemos ahí en Lucas capítulo 23 y vamos a leer del versículo 40 en adelante porque este ladrón murió al pecado. O sea, no murió en pecado como el primero, sino murió al pecado, así como, si podríamos decir, se arrepintió. Mira lo que dice ahí en Lucas capítulo 23. Vamos a leer del versículo 40 en adelante. Dice, respondiendo el otro, le reprendió diciendo, ¿ni aún temes tú a Dios, estando en la misma condenación? Nosotros a la verdad justamente padecemos
porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos. O sea, como diciéndole, nosotros sí merecemos estar aquí por lo que hicimos, ¿verdad? Y luego dice, mas refiriéndose a nuestro Señor Jesucristo, dice, ningún mal hizo. O sea, ponte a pensar por un momento, ¿cómo fue que esta persona, si lo piensas, conocía de Jesús? Yo creo que no lo aceptó, ¿ok?, en su tiempo cuando vivía, pero oía, yo pienso, o fue testigo de algo, porque identifica a Jesús y dice, mas ningún mal hizo. O sea, en otras palabras, que está aquí colgado era una buena persona, ¿ok? ¿Sí me entiendes qué te quiero decir? Y luego voltea, ¿ok?, y dice a Jesús, le dice a Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. O sea, él reconoció que Jesús era inocente, y lo último de ese ladrón, o lo último que ese ladrón hizo, fue clamar a Jesús para que lo salvara. Cuando le dice, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino, ¿verdad? Él creyó que Jesús iba a resucitar. Ahora, ya te digo, la lección de las 3 cruces, ¿verdad? Esa imagen, yo quiero que cada vez que tú veas esa imagen de las 3 cruces ahí en el Gólgota, en el Monte Calvario, tú puedas decir, uno de esos ladrones murió en pecado. Otro murió al pecado. Pero el que está en medio, el que fue crucificado y allí en medio de estos 2 ladrones, ¿ok?, ese murió por mis pecados. Por mis pecados. Mira lo que dice ahí en Mateo capítulo 27, rapidito, vámonos a Mateo, capítulo 27, el versículo dice 45, ok, mira lo que dice. Mateo 27, 45, y dice, y desde la hora sexta, o sea, desde el mediodía, ok, hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena, o sea, hasta las 3 de la tarde, ok. O sea que imagínate, 3 horas de oscuridad envolvieron la ciudad. ¿Nunca te has puesto a pensar cómo habrá sido eso? Porque mira, dice el versículo 45, y desde la hora sexta, o sea, desde el mediodía hasta las 3 de la tarde, ¿ok?, la oscuridad envolvió la ciudad. 3 horas de oscuridad envolvieron esta ciudad, este lugar. No fue un eclipse, ¿ok? Más bien se dice que eran o fueron los espíritus demoníacos que estaban azotando el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo y dejando en él todo el pecado. Y es ahí donde él se separa del Padre por primera vez. Cuando él se separa del Padre por primera vez. ¿Ok? Dice ahí en Mateo capítulo 46, versículo, lo que estamos leyendo aquí en el capítulo 27, versículo 46. Dice, cerca de la hora novena, ¿ok? Dice aquí, Jesús clamó a gran voz, diciendo, Elí, Elí, lama sabactani. Esto es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Muchas veces recuerdo cuando estábamos en el instituto, tomé una clase que se llama Espíritu Santo. Y el maestro, tremendo maestro, él se llamaba Dr. Belcher, y una persona muy calmada, pero de lo que más hablaba esta persona era del Espíritu Santo.
y él fue mi maestro por todo un semestre en cuanto al Espíritu Santo. Y recuerdo que una vez tocó este tema, este pasaje más bien, y él decía, ¿verdad?, que si alguna vez nosotros nos hemos preguntado cómo habrá sido, ¿ok? Dice, ¿cómo habrá sido esa nieblina, esa oscuridad, ¿verdad? Cuando estábamos viendo la fuerza de esos espíritus demoníacos, ¿ok? Entonces todo eso, ¿ok? Esos demonios que estaban azotando el cuerpo de Jesús y estaban dejando todo el pecado del mundo, si lo podemos decir así, fue entonces cuando Dios le dio la espalda a su Hijo, ¿verdad? Por primera vez. ¿Por qué? Porque Dios detesta el pecado. Dios detesta el pecado. Y cuando vio el pecado, nos dijo este maestro, ahí sobre su Hijo, ¿ok? Él le dio la espalda y en ese momento nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Dice aquí el versículo, cerca de la hora 9, Jesús clamó a gran voz diciendo, Elí, Elí, lama sabactani, esto es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué me has abandonado? Fíjate que si meditas bien en este versículo, te das cuenta que él dijo, Elí, Elí, lama sabactani, que esto es Dios mío. ¿Te fijas que no clamó al Padre, sino identificó al Padre como Dios y le dice, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Porque en otras de las 7 oraciones, y de esto vamos a estar hablando el viernes vamos a hablar sobre lo que Jesús dijo en la cruz, ¿verdad? Y te fijas que dice, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y en este momento aquí, ¿verdad? En estas 3 horas de oscuridad como resultado de cuando cae el pecado sobre Jesús, ¿qué fue lo que él dice? Dios mío. Él no dice Padre, él dice Dios mío. ¿Por qué? Porque, si lo iba a clamar como Padre, es como decir, no hay pecado en mí. Pero en el momento que él lo clama y le dice, Dios mío, es porque, como vuelvo y te lo digo, estos demonios estaban dejando todo el pecado del mundo sobre él. Y dice, y alrededor de la hora 9, o sea, como a las 3 de la tarde, Jesús exclamó a gran voz diciendo, Elí, Elí, lema sabactani. Esto es, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Y como a las 3 de la tarde, a la hora 9, nos dice que Jesús exclamó, y me gustan estas palabras, consumado es, E inclinando la cabeza, nos dice el Evangelio, entregó su espíritu. Y me gusta como dice en inglés. Cuando dice consumado es, me gusta la expresión como lo ponen en inglés. It is finished. Y estas 3 palabras, it is finished, en el original, lo que nos quiere decir es que en ese momento nuestro Señor Jesucristo le dijo al Padre, le dijo a Dios, he cumplido mi misión, He cumplido mi misión, para lo cual yo vine al mundo, a morir por los pecados del mundo. Y cuando él dijo, it is finished, es como decir, ya cumplí mi tarea, ya cumplí mi trabajo. O sea, en otras palabras, cuando él dijo, consumado es como cuando pagas algo y en el recibo te estampan, te hacen pa y te estampan la palabra pagado o te estampan la palabra cancelado, que tu deuda ya fue cancelada. ¿Sabes? Cuando nosotros aceptamos al Señor como nuestro Salvador, Él va y paga nuestra deuda, y nos estampan y nos dicen, tu deuda ha quedado cancelada, tu deuda ha sido pagada. Todo pecado de la humanidad que estaba en deuda había sido cancelado, Para terminar, el pecado tomó un papel importante en el Gólgota, como te lo dije anteriormente.
Vemos 3 cruces, 3 personas. Uno murió en pecado, otro murió al pecado, y el de en medio, nuestro Señor Jesucristo, murió por nuestros pecados. Por eso es bien importante que este próximo domingo te puedas dar el tiempo y en verdad poder estar en la casa del Señor para que juntos podamos celebrar esa victoria, podamos celebrar su resurrección. Por eso te hago la invitación para que puedas estar ahí con nosotros este próximo domingo a partir de la 1 de la tarde. Puedas estar ahí a la 1 de la tarde. Espero que hayas aprendido algo, en cuanto a esa imagen de las 3 cruces. Vuelvo y te lo repito. 3 cruces en el Gólgota, en el Monte Calvario. Uno murió en pecado, uno de los ladrones murió en pecado, el otro murió al pecado, pero el que está en medio murió por nuestros pecados. Así que te hago la invitación para que este domingo puedas estar con nosotros a la 1 de la tarde y como te lo dije al inicio de esta plática, que tú también puedas experimentar una verdadera resurrección en tu vida espiritual. Porque muchas veces quizás durante todo este tiempo de la pandemia, en vez de tener más vida, nos hemos estado muriendo espiritualmente y yo creo que necesitamos una resurrección en nuestra vida espiritual, un vuelve a la vida, un levantamiento y otra de las definiciones, o como yo te lo puedo definir también, un nuevo despertar en nuestra vida espiritual. Así que si tienes a alguien allá a tu lado, dile, ¿aprendiste algo? Espero que te digan que sí, y diles con una sonrisa, el Señor te bendiga y te guarde. El Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. El Señor alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Familia del Lugar de Su Gracia y otras personas que nos ven, que viven aquí en el área del Metroplex, pues te hacemos la invitación para que este domingo nos acompañes a partir de la 1 de la tarde. Vamos a estar ahí en el Lugar de Su Gracia, en el 1415 al oeste de la Whitland Road, en la ciudad de Duncanville. Estamos en la mera esquina de la Clark Road y la Whitland Road, ahí en la ciudad de Duncanville, en las instalaciones de la iglesia First Free Will Baptist Church. No tiene pierde, mira, estamos ahí cruzando el McDonald's, estamos ahí donde está el Walmart, así enfrentecito, ahí es donde está el Lugar de Su Gracia, y te esperamos el día de hoy, el día domingo, a partir de la 1 de la tarde. Para los que son de casa, espero verlos a todos ustedes, no hay excusas, no hay pretextos, vamos a decir presente y vamos a celebrar la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Para los que no son de casa y están viendo esta enseñanza, pues también le hacemos la invitación para que vengas y seas parte del Lugar de Su Gracia. Que el Señor te bendiga. Hasta luego.